Muy buenas noches, mi nombre es Claribel Javier. Hoy en nuestra exposición le estaremos hablando de dos puntos que son muy importantes. El primer punto trata sobre la evaluación psicológica y los pasos que se tienen que realizar en la evaluación. También le estaremos hablando sobre el informe psicológico y los pasos que se tienen que realizar en el informe psicológico. Nuestro grupo de exposición está formado por Genoveva, Yajaira Álvarez, Fiol, Rocío y su servidora Claribel Javier. A continuación, nuestra compañera Genoveva le estará hablando sobre los pasos que se tienen que realizar en una evaluación psicológica. Es Genoveva Brito Salcedo, matrícula 142 44 34. Les estaré hablando acerca de los pasos para realizar una evaluación psicológica. Una evaluación psicológica es el proceso mediante el cual se pueden observar, apreciar y medir conductas, aptitudes, destrezas, rasgos de personalidad e intereses. La evaluación psicológica es una labor de recolección de datos, ponderación de las características, fortalezas y debilidades de un sujeto como elemento fundamental para las decisiones sustentadas en la información. Dichos pasos son los siguientes. Está la planeación, que consiste en el plan o diseño que realiza el psicólogo para delimitar el propósito de evaluación. En esta, el psicólogo planifica cómo realizará el proceso y determina cuáles instrumentos va a utilizar para obtener las informaciones. La recolección de los datos, que consiste en la búsqueda, recolección y recopilación de las más adecuadas fuentes de información para los fines y propósitos de la evaluación. Estas fuentes pueden ser la entrevista, la observación del comportamiento y pruebas psicológicas. En la entrevista se pueden hacer preguntas abiertas o cerradas. En el comportamiento se puede observar desde antes de la prueba, durante la prueba y después de la prueba. Están las inferencias. En esta etapa el evaluador deberá interpretar los datos obtenidos en el proceso evaluativo, haciendo uso del juicio clínico o del juicio actuarial en el establecimiento de su diagnóstico o decisión profesional. Está también la comunicación, que consiste en la transmisión, comunicación de los resultados obtenidos y el establecimiento de las recomendaciones pertinentes. Esta comunicación puede ser de manera oral, verbal, que es de manera oral, o como reporte escrito, que puede ser vía documento o por vía texto. Hasta aquí esta parte. Aquí le paso con mis compañeras Como ya pudimos ver, nuestra compañera Genoveva nos estuvo hablando sobre los pasos que se tienen que realizar en una evaluación psicológica. Ahora su servidora Claribel Javier le estará hablando sobre los pasos que se tienen que dar para un informe psicológico. Un informe psicológico trata de redactar todas las informaciones que se encontraron cuando se estuvo realizando la evaluación. El informe psicológico lleva varios pasos. En el primer paso lleva la portada. En la portada se deben agregar como si la evaluación psicológica trata de un estudiante, debe llevar el nombre del estudiante, debe llevar el nombre de la asignatura que está dando, debe de llevar la fecha que se realizó el informe, también debe de llevar el día que se realizó. También el informe lleva también el título. En el título debe llevar un encabezado. En el encabezado debe llevar el nombre del informe. Si es un informe psicológico, debe de llevar evaluación psicológica de fulano de tal. Es muy importante que todas las páginas lleven un encabezado que diga lo mismo. También el informe lleva los datos personales del evaluado. En los datos personales del evaluado se deben poner el nombre,
la edad, si es casado o si es soltero, su fecha de nacimiento, si, si se encontraba todos los datos, todo lo que tenga que ver con el evaluado se tiene que poner en los datos. A continuación le dejaré mi compañera Fiol, donde le continuará hablando sobre los pasos que se tienen que realizar en un informe psicológico. Hola, bendiciones. Mi nombre es Feldalisa Rivera Polanco. Mi matrícula es 103-85201. Yo le voy a estar hablando brevemente sobre las pruebas aplicadas, el motivo de la evaluación y la historia clínica. En el caso de las pruebas aplicadas, hay que señalar todas las pruebas que fueron administradas. En el caso de la aplicación de más de una prueba, deben de agruparse por tema y ordenarla de acuerdo con el orden de administración que han sido aplicadas. Por ejemplo, pueden colocarse las de inteligencia con la de actitudes en orden y luego colocar las de personalidad. La presentación de las pruebas o técnicas utilizadas en una evaluación permite al psicólogo fundamentar sus conclusiones y esto ofrece al lector una idea clara de la calidad y aseveración de los materiales empleados. Es importante que el evaluador mencione el nombre completo de las pruebas que se han utilizado y si se usan siglas, estas deben colocarse entre paréntesis junto con el nombre. Algunos autores como Cohen y Swardlick, 2001, sugieren incluir la fecha de aplicación entre paréntesis, lo cual esto ayuda al lector a entender el tiempo transcurrido entre las evaluaciones. En el motivo de la evaluación, hay que indicar de forma clara y concisa cuál fue el motivo de la evaluación, si la misma se realizó con fines de evaluación clínica, selección del personal, evaluación escolar o peritaje forense. Una de las variables más relevantes en este tema es el establecimiento claro del motivo del examen, pues a través de este mismo informe podrás responder las preguntas e hipótesis formuladas. En la historia clínica o anamnesis, como se le dice, es el conjunto de informaciones mediante interrogatorio, diálogo, y el cual se reseñan los datos relevantes del evaluado. Estas informaciones son de valiosa utilidad para los fines de los informes, con fines de los informes clínicos. Algunos evaluadores abordan este tema bajo título de antecedente. La calidad de la redacción en la historia clínica es vital. Esta debe mantenerse dentro de los límites de la profesionalidad y formalidad. La historia clínica debe ser redactada con un lenguaje claro y directo, acorde a las escrituras científicas. Es conveniente evitar el uso de palabras o términos impropios, comunes o ambiguos. Hasta aquí es mi participación. A continuación yo lo voy a dejar con mi compañera. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María del Rocío Sánchez y yo le voy a hablar sobre la actitud ante la prueba. En este renglón se registra la disposición que muestra el sujeto al tomar el test. La actitud mostrada por el evaluado puede variar en la misma y se puede expresar a través de hostilidad, resistencia, apatía y cooperación en su realización. Algunos evaluadores prefieren incluir este tema en temáticas del historial clínico. Núñez en el 2000, al ponderar la actitud del evaluado ante la prueba, plantea el siguiente señalamiento. El examinado ideal es la persona
que coopera en la resolución de la prueba, adopta una actitud seria ante ella, lee cada frase y responde con sinceridad y franqueza. En sentido general, la actitud hacia el proceso evolutivo se puede expresar en dos maneras. Número 1. Nivel de adaptación del sujeto al ambiente evolutivo. En esta fase se va a comprobar cómo la persona se acomoda y se expresa en el proceso de entrevista y evolución. Número 2. Nivel de adaptación a la consigna o instrucciones. Aquí se va a evaluar y establecer la aceptación o rechazo a la consigna o instrucciones de la prueba. También le estaré hablando sobre los resultados. Los resultados pueden ser presentados de diferentes formas de acuerdo al tipo de informe que se esté realizando. Es recomendable tener mucho cuidado en abundar con informaciones innecesarias o presentar datos numéricos que no pueden ser comprendidos adecuadamente por el lector. En ese sentido, debe ser prudente con el uso de los títulos o subtítulos. Pueden distraer, en algunos casos, no aportar informaciones significativas del evaluado. Un indicio de elegancia y profesionalidad es, en el caso de elaboración de un informe, lo constituye la forma como el autor inicia cada párrafo. Un error que realizan los principiantes es de repetir las mismas palabras al principio de cada párrafo. El inicio debe ser suelto o preciso. Un recurso de gran ayuda en la interpretación de los datos obtenidos a través de las pruebas utilizadas es el uso de métodos y recurrencia y convergencia de indicios sistemáticos por Frank en el 1997 y reseñado posteriormente por Hernández en el 2009, los cuales son de gran utilidad para la comprensión de las informaciones obtenidas en el uso de las pruebas. Las interpretaciones de los resultados es el trabajo infinitamente sutil y complejo, a la vez analítico y sintético, y siempre refractario a la rutina. Como todo diagnóstico, tiene a la vez mucho de ciencia y de arte, de sólido dominio, de una técnica complicada y de feliz intuición, provocado por un material en apariencia simple. El conjunto de reacciones que forma todo resultado individual puede decirse que siempre reserva sorpresa, aún para el especialista pregado en el oficio. También le estaré hablando sobre las recomendaciones. En esta parte se plantea todas las sugerencias pertinentes al proceso evolutivo y que debe ser tomada en consideración por el que va a utilizar los datos del informe. Las recomendaciones deben ser breves y precisas, señalando, si es necesario, las dificultades que pueden presentarse. Debe evitarse la información de recomendaciones superficiales o carentes de profesionalidad. Es importante precisar que las recomendaciones a formular en el informe van a depender de según su planteo, según Frank en el 1997, de las variables fundamentales. La primera es el contexto en el cual se realiza la evaluación y el segundo está vinculado a la persona o institución a la cual se dirige el informe. En el caso del ejercicio clínico, es conveniente indicar el desarrollo de este tema, recomendaciones terapéuticas o abordaje terapéutico, las cuales deben ser planteadas con fluidez. En estas recomendaciones deben estar relacionadas con historial clínico, el sujeto y los resultados obtenidos en el proceso evolutivo. Un adecuado pronóstico y recomendación del caso evaluado
estarán vinculados en el nivel de motivación y aptitud del paciente. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Yajaira Álvarez, matrícula 148, 4848. Pertenezco a la sección test de aptitudes de Alessia Yokaire HarperCollins. Esta es una parte de la exposición bajo el tema el informe psicológico, los pasos que hay que dar para hacer un informe. A mí me ha correspondido la parte donde tengo que exponer lo que es la firma, y según el libro del maestro Carlos Hernández, la firma no es más que la expresión y el compromiso por parte del evaluador de que el informe cumple con los requisitos éticos, profesionales. Esta no debe faltar. En un informe psicológico es necesario indicar el título, grado académico, y cuando sea necesario colocar debajo del nombre y del número de secuátul y la colegiatura. En los informes realizados por estudiantes de psicología, es necesario indicar debajo del nombre y del título el subtítulo de evaluador o estudiante de psicología. La segunda parte, la cual me toca seguir exponiendo, es sobre el anexo. Es conveniente en un informe psicológico agregar las hojas de respuestas del test utilizadas con el evaluado y utilizar las gráficas del mismo en orden, y en este caso las hojas no deben ser numeradas, no deben numerarse. La siguiente parte son las recomendaciones generales, que a continuación les estaré hablando de unas cuantas de ellas. Por ejemplo, el papel que se utiliza para realizar el informe, que debe ser papel bond 20, preferiblemente color blanco, con un aproximado de 8,5 a 11 por 11. El tamaño de letra es 12, tipo New Roman, y los subtítulos deben estar en negrita. Es importante destacar el título. La letra debe ser en tamaño 14, debe ser siempre letra mayúscula. Se recomienda hacer uso de no se recomienda hacer uso de lo que es dibujo o diseños para dicho informe. No es ético dibujar las hojas ni de la portada, ni mucho menos las hojas que contiene el informe. Y también el informe debe ser archivado en un lugar seguro, como ética del evaluador, y etcétera, etcétera. Hasta aquí mi parte y muchas gracias.